Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a esta jornada sobre legislación turística, desafíos y propuestas. Esta es una actividad de capacitación que se organiza desde el Instituto de Estudios Judiciales conjuntamente con el Observatorio de Derecho del Turismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como les decía, esta es la primera jornada, tenemos programada un segundo encuentro para la semana próxima. Vamos a habilitar un aula dentro de lo que es el campus virtual del instituto. Allí vamos a cargar material relativo a estos dos encuentros. También ahí vamos a cargar los videos de los dos encuentros por si necesitan volver a verlos. Para que puedan tener acceso a este espacio, va a ser necesario que se acrediten en este encuentro, completando el formulario que estoy compartiendo con ustedes en este momento a través del chat. Lo vamos a ir compartiendo nuevamente a lo largo de este encuentro, así que no se preocupen en hacerlo ahora, pueden hacerlo sobre el final del encuentro, pero bueno, sí, es importante que puedan completarlo, así tienen acceso al campus y al material que encontrarán allí. Ahora bien, vamos a dar comienzo. En el día de hoy tenemos para compartir con ustedes 3 exposiciones. La primera va a ser la de Graciela Guidi, abogada, escribana, organizadora y directora del posgrado de la UBA, Programa de Actualización en Derecho del Turismo. Tenemos también la exposición de Lilian García, abogada, politóloga, docente universitaria de grado y de posgrado. Y también está con nosotros Marisa Benuto, abogada, especialista en Derecho de Turismo y docente universitaria. Graciela, Lilian, Marisa, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio hoy. Y bueno, el espacio es de ustedes, va a dar inicio la doctora Guidi. Bueno, agradezco la presentación. Y el tema asignado es el derecho del turismo a una nueva especialidad. Y para responder a este tema, me parece interesante contar la historia del hoy derecho del turismo que yo inicié en la UBA como marco regulatorio de la actividad turística. En efecto, hace muchos años, pero muchos años, tuve a mi cargo desde el Consejo Federal de Inversiones un programa de desarrollo turístico regional cuyo objetivo fue identificar las actividades y oportunidades turísticas de las regiones argentinas, con la finalidad de afianzar las existentes y promover el desarrollo de nuevos trayectos y actividades. Para llevar adelante el programa, que requería el estudio de cada región, se identificaron los circuitos y corredores tradicionales y potenciales desde el planeamiento territorial, el desarrollo económico, los recursos locales, humanos y económicos financieros que había, el estado de los caminos y rutas, la hotelería, el transporte y la existencia de los demás servicios necesarios. Se contó con un valioso equipo integrado por representantes de distintas disciplinas, entre las que no estuvo ausente el sector turístico. El mayor énfasis del estudio se puso en el crecimiento del turismo receptivo y en especial del internacional, teniendo en cuenta los importantes ambientes naturales de nuestro país que aún no habían sido explotados. El desarrollo de ese programa y de las actividades organizadas como complementarias del mismo me revelaron la necesidad de profundizar la relación de las normas jurídicas federales, provinciales y municipales con las características de la actividad turística, tanto desde los empresarios y agentes que la ofrecen, como de los turistas, y así también de las poblaciones y entes locales y la cultura del lugar. Durante el desarrollo del programa,
advertí la necesidad de vincular la aplicación de las normas con la actividad, con el objetivo de abordar desde un enfoque interdisciplinario la problemática jurídica de la actividad turística. Era necesario aportar al conocimiento de las normas e institutos aplicables a la actividad para lograr desde un enfoque teórico-práctico la reflexión crítica sobre los contenidos, procedimientos, efectiva protección de los turistas y del ambiente, entre otros temas. Por ello propuse al Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA un programa de actualización en Derecho del Turismo de 130 horas reloj, que fue aprobado el 15 de diciembre de 2005, casualmente el día de mi cumpleaños, ya que soy de Sagitario. El posgrado tuvo un módulo introductorio con 2 contenidos básicos: el ambiente del turismo y la planificación de su desarrollo, y el impacto socioeconómico del turismo y las características del negocio turístico. Ambos módulos dictados por especialistas en desarrollo territorial y urbano y en economía regional, no abogados. Los restantes módulos, después de la precedente introducción, fueron desarrollados por profesores de Derecho, a saber, marco legal e institucional del turismo, el contrato de viaje, los seguros, empresas y servicios turísticos, alojamientos, el sistema famoso de tiempo compartido, empezaba en esa época, el transporte terrestre, aéreo, marítimo, los contratos internacionales y la responsabilidad, las modalidades del turismo, el régimen tributario y la protección del turista. Se propuso el método teórico-práctico en todas las materias, con resolución grupal o individual de casos prácticos reales, preparados y abundante análisis de jurisprudencia. Entre las personas que están acá, algunas de ellas son exalumnas de esa primer camada de alumnos que me enorgullecen porque han seguido trabajando en la actividad y la están haciendo crecer realmente. Entonces, me pareció necesario recordar esta iniciación del tema para entrar en la materia, que es si el derecho del turismo es una nueva especialidad o se trata de una rama autónoma. Un sector de la ciencia del derecho tiene autonomía científica cuando los principios que lo informan, por su carácter original y por constituir una construcción jurídica sistemática, completa, cerrada, hacen innecesaria la concurrencia a principios de otras ramas. Por el contrario, cuando se requiere un profundo conocimiento de los hechos para resolver casos no previstos, no estamos frente a una rama autónoma, sino ante una materia que requiere cierta especialización, tanto en el orden legislativo, administrativo, profesional, normativo. El denominado derecho del turismo no es una nueva rama autónoma, sino una especialidad. Cuando organicé el posgrado, convoqué a profesores de las distintas materias que se dictan en la facultad y que habían tenido alguna aproximación al fenómeno turístico, personal o por el ejercicio profesional, para que ellos explicaran en forma ordenada el alcance, las características y los casos en la aplicación de los principios propios de sus materias al fenómeno turístico. El profesional del derecho tiene que posesionarse en la realidad
en las características de la actividad turística para aportar sus principios a la aplicación o solución del problema de que se trata. Las especialidades tienen por objeto profundizar en los conocimientos teóricos, técnicos, metodológicos de uno de los aspectos o áreas de una disciplina profesional o de un campo de aplicación de varias profesiones con relación a situaciones que se producen en la realidad, ampliando así la capacitación profesional. A diferencia, cuando mencionamos a la autonomía científica del derecho, nos referimos al diseño de las ramas del derecho, sus instituciones, sus principios y también a la doctrina. Hans Kelsen expuso al derecho como una estructura lógica de generación y aplicación de las normas jurídicas, en la que la validez y eficacia solo dependía de la creación y aplicación de la norma superior respecto de la norma inferior, sin otra connotación o juicio valorativo. Su planteo fue, y es valioso, para analizar el sistema jurídico desde su estructura, creación y aplicación de las normas, pero carece de juicio de valor sobre los procesos. No obstante, recordemos, toda una generación se formó en su teoría pura. La comprensión de la complejidad de la realidad, instalada en las últimas décadas por las ciencias ambientales cada vez más, está provocando cambios paradigmáticos en la ciencia jurídica, que la alejan del enfoque positivista y formal, incitando al jurista, en palabras del maestro Alejandro Nieto, que dijo, perder la arrogancia de la verdad y desprenderse del orgullo del dogmatismo, para acercarse cada vez más al fenómeno social que es el objeto del turismo y del derecho. Felizmente, y sin despreciar la estructura keynesiana para el análisis del derecho desde un punto de vista formal, el juicio sobre la real vigencia del derecho requiere revisar los valores, que son el fundamento de las normas y de las decisiones. Y en el enfoque de cada materia al hecho turístico, el profesional del derecho tiene que posicionarse en la realidad, en las características de la actividad turística, para así aportar los principios jurídicos a la aplicación o solución del tema, del problema de que se trate. Esto es especializarse en un tema. El derecho civil, por ejemplo, como tal, tiene autonomía científica, es una construcción jurídica sistemática, completa, original y cerrada, lo que no impide que se sigan tipificando nuevas instituciones. Pero cuando se analiza una situación o un hecho de la realidad, se debe pensar y vincular las normas y principios con esos hechos, y a partir de la realidad y de las valoraciones vigentes, interpretar y aplicar la norma jurídica. O en su caso, si no existe, buscar en la costumbre, en la cultura vigente, en la situación económica, en fin, los elementos que permitan una solución justa. Cada asunto profesional que llega a nuestro estudio requiere nuestra especialización en el caso, para luego buscar en el derecho vigente, en la doctrina y en los precedentes judiciales, cuál será la norma jurídica aplicable. Cuando aparecen temas relativamente nuevos en el enfoque jurídico y normativo, es cuando aparecen las especializaciones, que tratan de vincular el conocimiento jurídico con la nueva actividad
o situación individual o social. Por eso el derecho del turismo es una especialidad que intersecta a la actividad turística con el derecho para el adecuado encuadre jurídico. Por su parte, la actividad turística es un verdadero motor del desarrollo socioeconómico. ¿Por qué? Revaloriza los espacios y culturas locales frente a la globalización. Su multisectorialidad hace que en las localidades con atractivos turísticos se genere empleo en los más diversos sectores. Contribuye al arraigo de poblaciones distantes de los centros del poder. Se propicia, por aplicación de las normas ambientales, la protección de los recursos físico-naturales y construidos que constituyen el ambiente turístico. Finalmente, el turismo receptivo es una actividad de exportación. En cada uno de los temas antes mencionados aparecen las normas jurídicas que regulan las actividades, pero su aplicación eficaz requiere conocer el desarrollo del turismo nacional e internacional, detectar si hay vacíos normativos, promover nuevas normas, interpretar decisiones jurisprudenciales a la luz de esta actividad, etcétera, etcétera. En fin, especializarse en la cuestión para aplicar el derecho a sus actividades y problemas. No es una disciplina autónoma, como pretendieron algunos profesores de otros países de nuestro continente americano. Es una especialidad. Por eso creí necesario recordar cómo surgió la necesidad de profundizar el estudio del derecho aplicable al turismo, que dio lugar a la creación del posgrado como especialización con el objeto de profundizar en la aplicación de las normas jurídicas al hecho turístico desde su real existencia social. Este es un poco el mensaje que quería dar, porque muchas veces algunos pretenden que el derecho del turismo es autónomo, pensando que de esa forma le dan mayor importancia. En realidad es una especialización y desde ese punto de vista es muy importante. Así que, bueno, agradezco que me hayan convocado y con esto cierro mi presentación, digamos, del tema. Muchas gracias, doctora Guidi. Va a tomar ahora la palabra para continuar con su exposición la doctora Lilian García. Bueno, yo tengo un Power, a ver si lo puedo... Enseguida. Ah, perfecto. Bueno, mientras el Power se va instalando en la computadora, quiero agradecer a los organizadores por la convocatoria, a la doctora Nélida Méndez, que a través de ella nos han convocado, y a todos los que participan hoy, y a todos los colegas que hablaron. Particularmente a la doctora Graciela Guidi, que como bien ella dijo, muchos de nosotros nos hemos formado con ella en esta aventura que fue en su momento, incursionar en una especialización que es absolutamente novedosa, y era absolutamente novedosa ya por el 2006-2007, que se realizó, creo, el primer curso, la primera experiencia de este posgrado de actualización con esta especialidad. Bueno, mi tema es la política legislativa hacia las agencias de viaje en una situación hoy muy particular que estamos atravesando en cuanto a un problema de vacío legislativo, que voy a comentar después. Pero como acá hay seguramente una cantidad de colegas que no están vinculados con esta especialidad, como bien decía Graciela, de eso se trata, especialidad que está atravesado por otras disciplinas, por varias disciplinas, además del derecho,
Vamos a hacer una introducción con relación a 3 normas, básicamente. Una es el decreto ley 18829/70, que es la ley que en su momento se sancionó para regular la actividad de las agencias de viaje en la década del 70. Como verán, una ley, digamos, de muchísimo tiempo, de muchos años, que se completó con un decreto reglamentario, la 2182/72, 2 años después. Ese fue el eje de la regulación de uno de los prestadores más importantes que tiene el turismo, que son las agencias de viaje. Cuando nosotros nos referimos a la actividad turística para luego conversar y analizar sobre la regulación aplicable, siempre mencionamos que hay 3 prestadores básicos troncales en la actividad, que son las agencias de viaje, la hotelería y el transporte en sus 3 dimensiones: el terrestre, el aéreo y el transporte por agua, que da lugar, entre otros, a algo que lo conocemos mucho y que tiene mucha actualidad, como son el transporte de cruceros, todas con su regulación específica. El turismo también, en función de eso, tiene prestadores que son complementarios, no son esenciales de la actividad turística, pero trabajan junto con el turismo. Por ejemplo, no podemos desconocer el sector gastronómico, o no podemos desconocer los seguros, como prestadores que complementan la actividad turística. Pero concentrándonos a este tema, que es el tema del que me toca hablar, que son las agencias de viaje, vamos a hacer una mención con relación a esto, sin antes decir que por encima de todo esto tenemos una ley marco, una ley de política turística, una ley del Estado, que es la Ley Nacional de Turismo, la 25997. Y después voy a decir por qué considero que es una ley marco, y yo a los estudiantes de turismo, cuando tengo que hablar de regulación jurídica en turismo, les manifiesto que esta ley es, en verdad, la Constitución Nacional para el Turismo, porque está el tema troncal de cuál es la perspectiva turística. Vamos a hablar a qué se refieren las 2 primeras normas, la 18829 y su decreto reglamentario 2182. La importancia de esta ley, a pesar de su antigüedad, si nosotros nos trasladamos a la época histórica que se sancionó, tenemos que decir que lo enriquecedor de esta norma jurídica es que planteaba los requisitos para la constitución de una agencia de viajes, teniendo en cuenta que las agencias de viajes son prestadores esenciales para la intermediación en el turismo, en la venta de turismo, de distintas prestaciones. Dentro de esos requisitos de constitución se encontraba la licencia. La licencia era condición sine qua non para poder tener una actividad turística. Y para lograr esta licencia, que cuando era otorgada daba un número de identificación, que era el número de legajo, y se sumaba a ello el tipo de agencia de viaje que estábamos constituyendo, que así lo planteaba el artículo 4 del decreto reglamentario que mencioné, el 2182, esa licencia identificaba que estábamos en presencia de una agencia de viajes legitimada por el Ministerio de Turismo o la Secretaría de Turismo, de acuerdo al periodo político que estaba gobernando en ese momento. Para obtener esa licencia era necesario la constitución de un idóneo, es decir, había que tener un idóneo en turismo, que luego, durante la década del 90, se fue profesionalizando. En un principio, ese idóneo en turismo, en la década de los 70 y de los 80, particularmente, eran en general personas que trabajaban en turismo de enorme experiencia comercial y práctica, pero que no tenían una formación profesional. La profesionalización arranca a través de 3 resoluciones, en la época en los 90, como bien dije antes, con la resolución 763, 752 y 774 del 2003 finalmente. En función
de esa profesionalización exigida, porque en los 90 el turismo se había transformado en algo muy interesante, que era por una cuestión también de que en nuestro país el turismo tiene un gran impacto, que es el cambio de la moneda, y cómo funciona la moneda. El turismo receptivo internacional empezó a tener un gran crecimiento. Ese turismo receptivo internacional en los 90 nos exigió a nosotros tener un turismo de calidad, que sea competitivo en su producto. La profesionalización era, por lo tanto, un elemento más que necesario para hacer el producto absolutamente competitivo. Y cuando uno habla de un producto de calidad, también se refiere a sus recursos humanos. Por eso fue necesaria la profesionalización. Esto dio lugar a otro espacio importante, que es la necesidad de la formación de esos recursos en universidades que empezaron a dar las carreras de turismo, sea licenciatura en turismo, técnicos en turismo o guías turísticos. Ahí radicaba la profesionalización. Entonces, volviendo, para tener la licencia yo tenía que tener un idóneo, y además del idóneo tenía que tener un fondo de garantía, que acá yo lo menciono posteriormente a prohibiciones. Ese fondo de garantía daba lugar a pensar en la solvencia que tenía esa agencia de viajes. Pero también, este fondo de garantía que está regulado, o estaba regulado, en el artículo 6 de la ley 18829, y en el artículo 6 del decreto reglamentario, generaba también confusión. Confusión particularmente en el turista cuando lo quería leer, cuando lo leía. Porque ese fondo de garantía era utilizado solamente, era pasible para las multas que podía aplicar el Ministerio de Turismo o Secretaría de Turismo ante determinadas infracciones que también regulaba la ley y el decreto reglamentario. ¿Cuál era la confusión? Que el turista podía llegar a pensar que ante un incumplimiento contractual, ese fondo de garantía podía ser accionado. Sin embargo, la esencia, la naturaleza jurídica de ese fondo de garantía y el instrumento que se utilizó posteriormente, porque eran montos bastante elevados, inclusive los últimos montos eran muy elevados para constituir el fondo de garantía, se utilizaba el seguro sustituto, que era el seguro de caución, un tipo de seguro muy particular, que se vende esencialmente, o se vendía en ese momento, en el turismo a todas las agencias de viaje. Quiere decir que para la constitución de esa agencia de viaje yo necesitaba la licencia, un profesional en turismo y un fondo de garantía. Pero también había prohibiciones establecidas tanto en la ley como en el decreto reglamentario, que fue ampliando. Pero básicamente esas prohibiciones lo que buscaba era que no cualquiera pudiera ser parte de una agencia de viajes. La idea era proteger al turista, y en ese sentido la ley, a pesar de su antigüedad, fue una ley que tuvo muy en cuenta al turista, a pesar de que en esa oportunidad todavía no había llegado lo que luego llegó con la reforma constitucional del año 94, la protección al usuario consumidor. Quiere decir que para su momento, y a pesar de su origen, como digo, fue una ley de un gobierno de facto, su contenido era fue muy bueno para la época, era bastante interesante. Mejorable, por supuesto, y mucho más con el transcurrir de los años, el cambio social y el cambio que dio el turismo en nuestro país. Esa licencia exigía después que estuviera inscrita en un registro de agencia de viajes, de agentes de viajes. Esa registración era el papel que cumplía el Estado para filtrar y para, en este caso era no solamente para proteger al turista, sino inclusive a las propias agencias de viaje, saber quién eran sus pares. De hecho, hubo en varias oportunidades empresas que trabajaban como turismo, pero no estaban debidamente registradas, o no tenían la licencia correspondiente. Bueno, para eso servía el registro de agencias de viaje. Y por último, esa misma ley, dentro de las actividades que dice que puede desarrollar el turismo, hace mención entonces, no solamente a profesionales del turismo como son los licenciados y técnicos,
sino que formaban parte de ese plantel los guías turísticos. Era un espacio de formación, de construcción de conocimiento, que a su vez, además de darle elementos, alimentaban de manera muy favorable la construcción que tuvo el turismo en los últimos años, a pesar de todas las dificultades y de las críticas que podemos hacer con relación a esta ley que había quedado, es verdad, desfasada en el tiempo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que apareció el decreto en diciembre, el decreto 70/23, que deroga 3 leyes. Va a derogar 3 leyes. La ley de agencia de viajes, que es la que acabo de nombrar, la ley que regula la actividad hotelera y la ley de tiempo compartido. Esto generó una gran reacción en estos prestadores. Tengamos presente que, como pongo acá, más de 5.000 agencias de viaje estaban funcionando, no sé ahora, luego inclusive teniendo en cuenta de lo que había costado la recomposición post-pandemia. Tengamos en cuenta que tuvimos una pandemia donde económicamente el sector más atacado fue el sector turístico. Y hubo que volver a salir, y las agencias de viaje fueron uno de los prestadores más golpeados en este aspecto. La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, la FAEVIT, en ese aspecto presentó un recurso de amparo protegiendo el trabajo de las agencias de viaje y de todo lo que ello implicaba a futuro, que lo estamos viendo ahora, en el turismo. Entonces, como dije anteriormente, este decreto, bueno, acá está invertido, es 70/23, deroga estas 3 normas básicas del turismo. ¿Que funciona en qué sentido? Una desregulación. Bueno, el DNU plantea en general la desregulación y el apartamiento del Estado en sectores vitales de nuestra economía. Recordemos que la ley de turismo la ley nacional de turismo, en el artículo 1, ¿no?, plantea que el turismo es una actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo del país. Es decir, es una actividad socioeconómica. No solamente genera el ingreso de divisas dentro del país, pero también por el turismo receptivo internacional, es una economía de exportación no tradicional el turismo, sino que además genera todo un impacto social, fundamentalmente en nuestro país, en las economías regionales. Y donde tiene que estar el Estado presente, y donde debe estar el Estado presente. Esta desregulación, en principio es una desregulación normativa, porque esa desregulación normativa implicó la derogación de la ley y como consecuencia, estimo yo, del decreto reglamentario que regulaba las agencias de viaje. Hoy, en función de esta situación que tenemos, y de toda la discusión legislativa que está en torno al DNU, rechazado por el Senado y todavía a punto de discutirse en algún momento en la Cámara de Diputados, hoy tenemos un vacío legislativo. Y este vacío legislativo está generando una enorme confusión dentro de los prestadores, en primer lugar, porque vienen de trabajar y soportando una cantidad de crisis económicas, y en este momento esta situación puede ser un impacto absolutamente negativo. ¿Y por qué digo esto? Conversando con gente que trabaja en agencias de viaje, están mencionando que se están acercando personas, sectores que jamás estuvieron trabajando en el turismo, pero que tal vez por ser viajeros frecuentes o tener éxito en determinadas actividades económicas, quieren lanzarse a vender turismo. Porque hoy por hoy, salvo por normas impositivas, cualquiera de nosotros podría vender turismo. ¿Cuál sería en el eslabón, en las relaciones contractuales, el sector más castigado en este caso? Y el turista. El turista. Porque el turista va a estar en el medio de una competencia desleal entre profesionales que están trabajando en las agencias de viaje, con todas las críticas que uno le puede hacer a varias agencias, porque ha habido estafas desde ya que sí,
no ha funcionado debidamente el control del Estado, también podemos decir que es cierto eso, pero de ahí a derogar una ley que regulaba, para bien o para mal, la actividad turística, y dejarlo hoy librado a que cualquiera de nosotros, sin experiencia, sin conocimiento, sin formación, pueda vender turismo, y es sumamente peligroso. Entonces, el primer impacto es hacia los turistas. El segundo, ¿por qué? Por la competencia desleal, porque en esa intermediación, que es el eje por el cual en el cual trabajan las agencias de viaje, bueno, esto va a puede posibilitar la aparición de estafas y de abusos, que ya existían antes, pero que ahora pueden estar mucho más alimentadas. Dicho esto, cuando yo digo, esta ley, la ley vieja de agencias de viajes podía haber sido modificada, digamos que en el año 2022 hubo 2 proyectos de reforma interesantes para discutir, sí, para pensar también, para reflexionar y proponer otras cosas, además, pero fueron interesantes para analizar. Yo voy a tirar solamente algunas de las cosas que tenían estos 2 proyectos, que eran muy similares, a pesar de que venían de bloques políticos diferentes, pero tenían una mirada básicamente común. Una es de la senadora Ana María Yanni y otro es del diputado Héctor Walter Baldassi. En primer lugar, tenían en el eje que había que proteger al turista usuario consumidor. Recordemos que cuando se ya sanciona, o se dicta, mejor dicho, cuando fue sancionada la ley de agente de viajes, de agencia de viajes en el año 70, no estaba el concepto de usuario consumidor del artículo 42, que va a incorporar la reforma constitucional del año 1994, que dio lugar después a la ley de defensa del consumidor 24240, y que está atravesada esa ley en el nuevo Código Civil y Comercial, reformado en el año 2015, ¿no? Es decir, una de las incorporaciones más interesantes que tiene nuestro Código Civil es que está atravesado por la Ley de Defensa del Consumidor. Entendiendo de que hay una relación económica comercial de desigualdad en todos los contratos que en su mayoría son de consumo. En todos los contratos que son de consumo. ¿Qué también incorpora esta ley de manera interesante? Bueno, los medios alternativos de resolución de conflictos en el turismo, que creo que va a hablar una colega, creo que va a hablar la doctora, me parece si va a hablar de eso, pero no me quiero, la doctora Mónica Pesoni, o tal vez hable de otro tema que también ella es muy locuaz en esto. Pero los medios alternativos de resolución de conflictos también la menciona, de alguna manera, la Ley Nacional de Turismo, la 25997, porque plantea en uno de sus artículos la creación de instrumentos que permitan resolver conflictos turísticos. Porque la capacidad que pueda tener un Estado en resolver los conflictos turísticos hablan de la calidad del producto turístico que se vende en nuestro país. Y eso no amerita tener largos procesos judiciales, sino resolver el problema para el turista y también para el prestador. Y además incorporan estos 2 proyectos de reforma el contrato de viaje. Estipula todo lo vinculado al contrato de viaje. Y estipula los derechos y deberes del turista y los deberes y la responsabilidad civil de las agencias de viaje. ¿Por qué? El contrato de viaje es un contrato innominado, no está incorporado en nuestro Código Civil y Comercial. Es un contrato atípico. Y acá, el hecho de que lo hayan nombrado estos 2 proyectos, significaba que iba a estar en alguna ley tipificada. Y como está atravesado por esto que es la Ley de Defensa del Consumidor, el contrato de viaje es un contrato de consumo, es un contrato con cláusulas previamente estipuladas, por eso es un contrato de adhesión, que debe ser controlado, puede tener el control judicial posterior para evitar la interposición de cláusulas abusivas. Es un contrato conexo. Yo cuando hablo de conexidad, le digo a los estudiantes, el ejemplo más cabal de un contrato conexo es justamente el contrato de viaje, porque tiene 2 prestaciones. El hotel, básicamente, y el transporte. Podrá tener después otros contratos, pero básicamente
el viaje está constituido de esos dos prestadores que hace lugar a un contrato conexo. Dicho esto, vemos entonces la importancia que tenía esta reforma. Y por último, incorporaba el fondo de garantía, pero no como lo había creado, como lo había preconcebido la ley, el decreto de ley 18829, para hacer uso solamente de incumplimiento, multas, para ser aplicable por sanciones de tipo administrativo, sino que este fondo de garantía era para solventar incumplimientos parciales o totales que pudiera tener el prestador y que pudiera accionar el turista, ejecutando o actuando sobre ese fondo de garantía. Ese fondo de garantía le iba a dar seguridad y tranquilidad al turista, pero también a la agencia de viajes. Porque también tenemos que tener en cuenta que en las agencias de viajes hay un abanico, en el punto de vista económico, ¿no? Hay empresas muy grandes, hay empresas muy chicas, muchas de esas empresas familiares. No es misma la capacidad económica, la ganancia que puedan tener determinadas empresas, algunas inclusive internacionales, que están trabajando en la Argentina, con empresas, agencias de viaje que estuvieran trabajando acá. Eso le daría tranquilidad. Es cierto que estaban enunciados y que no se sabían cómo iba a aplicarse, pero habría una beta de análisis, inclusive para la incorporación posterior de los seguros, necesarios también para velar por la seguridad, pero también para la tranquilidad cuando se está desarrollando el turismo desde el punto de vista comercial. ¿Qué más incorporaba? Bueno, la creación del registro de agencias de viaje, tal vez con algunas mejoras, y algo muy importante, la creación de registros de representantes técnicos y profesionales. Porque las resoluciones, las 3 resoluciones que yo mencioné, que dieron lugar a la etapa de la profesionalización de la actividad turística a través de los recursos humanos, obligaban a que ese idóneo fuera, sí o sí, un licenciado en turismo o un técnico en turismo, egresado de una universidad pública o privada, que haya tenido la autorización, ese certificado, ese título, por el Ministerio de Educación de la Nación. Pero ojo, porque estas resoluciones, una de ellas, planteaba la responsabilidad civil que podía tener el licenciado en determinadas circunstancias. Por lo tanto, la certificación del idóneo tenía que ser, en ese momento, analizada por el propio profesional, porque iba a ser, en algún momento podía ser pasible de un grado de responsabilidad de acuerdo al producto turístico o al incumplimiento contractual del cual se tratara, ¿no? Por lo tanto, la creación de un registro que controle quiénes eran los licenciados en turismo que trabajaban en esas agencias de viaje y quiénes eran los guías turísticos que también son recursos profesionales, me parece que también era algo muy para tener en cuenta, un hallazgo para tener en cuenta. El beneficio, básicamente, es el sector más débil de esta relación contractual para mí, que es el turista usuario-consumidor. Pero estábamos hablando, en todo caso, no de una derogación normativa que implicaba, en este caso, la aplicación de un DNU con esta desregulación total, sino estoy hablando de una reforma legislativa para darle seguridad al sector turístico, fundamentalmente a las agencias, pero también para darle seguridad al turista, hoy denominado también usuario-consumidor. Actualmente estamos frente a esta realidad donde no se aplica la ley, obviamente, porque el decreto la ha derogado, y estamos en una situación complicada, muy complicada. Las propias agencias de viaje están asustadas en algunos sectores o preocupadas, y quizás el turista todavía no ha tomado conciencia de la dimensión de lo que esto implicaría. Como me interesa ser propositiva siempre en todas las exposiciones que hago, de manera de lo posible, yo creo que hay que insistir en que en realidad lo que necesitamos nosotros es una regulación superior, pero no podemos tener una anomia legislativa. No se puede entender que el turismo es, por momentos, el tercero o cuarto sector de exportación dentro del Producto Bruto Interno de nuestro país. En los momentos más importantes que hemos tenido en nuestra economía,
se vaya por la borda por estas carencias normativas. Así que bueno, yo quiero terminar acá. Muchas gracias a todos y todas y un gusto haber tenido este espacio para conversar e intercambiar estas opiniones. Gracias. Lilian, tenemos un par de preguntas del auditorio respecto del tema que vos expusiste. Paso a comentártelas. Bueno. Justamente sobre el DNU 70 del 23, preguntaba Matías Bustin-Gonori en relación a su impacto con la legislación hotelera. Sí. Y sí, en realidad voy a decir lo siguiente, ¿no? La ley 18828 no es una ley muy importante en materia de hotelería, porque se vincula esencialmente con la clasificación de distintas categorías hoteleras. No es el daño más grande, es mucho más preocupante la derogación de la ley de agencia de viajes. ¿Y por qué digo esto? Porque los incumplimientos que puedan existir en materia de contrato de hotelería están regulados en el Código Civil y Comercial, en el capítulo de depósito necesario. Ahí está el contrato de alojamiento. Entonces, todos los incumplimientos tienen regulación del Código Civil y Comercial y está absolutamente protegido en ese sentido el turista usuario consumidor. Eso es lo que puedo decir. Acá tenemos un comentario, el doctor Nicolás Negri escribe: en mi humilde opinión, el DNU no ha cambiado demasiado para el consumidor. Por la vigencia de la ley 24.240 y del régimen del Código Civil, perdón, no estoy leyendo, se me fue la pregunta. La perdí, perdón. A la ley de defensa del consumidor no lo ha modificado. Lo que pasa es que sí, al derogar la ley de regulación de las agencias de viaje, ya no hay obligación de constituir una agencia, ya no va a haber un idóneo, es decir, un profesional en turismo, ya no va a haber ni siquiera un fondo de garantía que controle quién tiene capacidad económica para tener una agencia y vender. Porque ahí está el tema, ¿no? Pero bueno, es para seguir conversando. Pero es cierto con relación a que no deroga la ley de defensa del consumidor. Que por otra parte, la ley de defensa del consumidor tiene raigambre constitucional, el artículo 42. No es tan fácil derogar la ley de defensa del consumidor, porque estamos haciendo una modificación de nuestra Constitución que tiene un resorte en su reforma en el artículo 30. Entonces, sería absolutamente inconstitucional, estimo yo. Acá el doctor Negri comenta acerca de que hoy la contratación es a través de la economía colaborativa, a través de las plataformas. Hay un cambio importante al respecto y las agencias están siendo desplazadas. Sí, sí. Pero no todo, y ahí podríamos entrar en una discusión interesante, no todo va a entrar por la economía colaborativa, estimo yo. A las agencias de viaje tenemos más de 5.000. Pensemos que esas agencias de viaje tienen mucha gente contratada que trabaja, ¿no? Es decir, empleados, personal administrativo, profesionales. A ver, los estudiantes que se están formando en estas carreras turísticas, como en cualquier parte del mundo que la tienen, como España, como México, como Francia, los que tienen enorme cantidad de turistas, tienen carreras turísticas para la formación de licenciados en turismo, para la formación de técnicos en turismo, administración hotelera, guías turísticos. Si yo cierro ese prestador, pregunto, estoy cerrando la fuente y la posibilidad de que muchos licenciados en turismo no tengan trabajo. Y pierde la calidad del producto turístico. Yo sigo insistiendo, no es vender cualquier cosa, vender turismo. Hay que saber qué es lo que se vende y cómo se construye un producto turístico. Por eso, mi humilde opinión es que es un elemento que realmente hay que presionar para que tengamos una ley de agencias de viaje. ¿Mejor? Sí, por supuesto. ¿Adecuado a los tiempos que corren? Por supuesto. Pero tiene que existir una regulación. Bien, acá Patricia Antequera Ríos comenta: una actividad que genera tantos recursos económicos para el país necesita regulación del Estado. Gracias.
Bien, bueno, agradeciéndole a la doctora García, es el momento para la exposición de la doctora Marisa Benuto. Así Hola, que buenas Marisa, tardes. Tengo un Power para, enseguida lo vas a ver en pantalla. Sí, ¿qué tal? Tengo un Power para presentar. Ahí se está cargando, enseguida lo verás. Perfecto. Bueno, aprovecho entonces para agradecer la convocatoria y hablar de el orgullo que me da participar en un panel con disertación también en el observatorio y con mi amiga y colega, la doctora García, con la que siempre estamos encarando nuevos proyectos. A mí me tocó hablar de estudiantil y de la norma. Estamos teniendo un problemita de conexión con Marisa. Vamos a agradar. Marisa, no sé si nos escuchás. Sí. Bien, justo se cortó un poco tu conexión. Bien. Recordá cuando puedas tomar el control de la presentación. Sí, ya está. El tema, bueno, no sé si se escuchó el agradecimiento. Hasta ahí lo vuelvo a llegamos, sí, repetir. sí. Hasta ahí llegamos. Bueno, a mí me tocó abordar entonces el tema de turismo estudiantil, una rama del derecho del turismo específica, que tiene normas propias, y hacer una revisión prácticamente de qué normas están vigentes a mi criterio, DNU, y comentar un poco en qué consiste este turismo estudiantil, y luego hablar de los últimos casos o reclamos que se fueron dando estos días con determinadas empresas. La normativa vigente en turismo estudiantil hoy es la ley 25.599 del año 2002, modificada por la ley 26.208 del 2007, y la resolución 23 el reglamento estudiantil. Estas normas establecen un contrato de viaje específico con las características que la doctora García dio del contrato de viaje celebrado entre una agencia y los usuarios. Pero tenemos que tener presente que la legislación de turismo estudiantil, que aparece más o menos en el año 1970, apuntaba o tenía dos fines importantes. Uno, la protección de los menores que viajaban, en el caso de los viajes de egresados o de los estudios fuera de su entorno, sin la tutela de los padres, y otras las situaciones que se podían dar cuando una agencia no podía cumplir con lo contratado. Lo primero que tenemos que aclarar que dentro del turismo estudiantil solamente quedan comprendidos dos tipos de viajes. Los viajes de estudio, que son aquellos que cumplen con algún plan de diseño curricular del programa, y que son las autoridades educativas, instituciones educativas que lo celebran, y los viajes de egresados, que son aquellos viajes que ponen fin a un ciclo y que más que nada tienen por objeto el esparcimiento, la diversión, la recreación, y generalmente son organizados por los padres de los menores que concurren. Solamente esos viajes son los que entran dentro de la normativa que citamos. No entran los viajes de 15, no entran las giras deportivas que pueda realizar un club o una institución, ni cualquier viaje que hagan adolescentes, sino encuadran dentro de los viajes de estudio y los viajes de egresados. ¿Qué necesitaba antes del DNU una agencia y qué pasa ahora? Obviamente, los requisitos para que una agencia desarrollara este tipo de turismo específico, turismo estudiantil,
era cumplir con los requisitos de la ley 18829 y de su decreto reglamentario 2182. Derogada la ley 18829, aparentemente en suspenso por el DNU, no nos queda claro, por eso está en signos de interrogación, qué requisitos debe cumplir una agencia para llevar a cabo turismo estudiantil. Otro recaudo que se pedía era que las agencias, para desempeñar este tipo de turismo, se hubiesen desempeñado como agencias comunes en las 3 categorías que la ley 18829 establecía: EBT, Empresa de Viajes y Turismos, AT, Agencia de Turismo, y AP, Agencia de Pasajes, durante 5 años desde la obtención de la licencia sin ningún tipo de antecedentes desfavorables. Estos requisitos estarían en suspenso. El único vigente, y que hoy a mi criterio se aplica, es que para celebrar turismo estudiantil, las agencias deben contar con el Certificado Nacional de Autorización para Turismo Estudiantil, otorgado por la hoy Secretaría de Turismo de la Nación, que aún sigue siendo el órgano de contralor de este tipo de turismo. Quiero avanzar, a ver. Este contrato de turismo estudiantil, obviamente, se celebra entre agencias que pueden jugar el rol de organizadoras, que son aquellas que elaboran el diseño, el paquete turístico, o comercializadoras, que son aquellas que lo venden. Quiero aclarar que dentro de las prestaciones que ofrece este contrato de viaje, son, además del transporte, además del viaje, las excursiones, la gastronomía y los seguros, aclarar que solamente quedan excluidas las salidas nocturnas y el turismo activo o el turismo aventura. No obstante, todos sabemos que se venden y que los estudiantes realizan esas prácticas, no obstante la prohibición de la ley. ¿Entre quiénes se celebra el contrato? Bueno, se celebra entre estas agencias organizadoras y comercializadoras y representantes del contingente, que pueden ser los padres o tutores en el caso de los menores. Este contrato tiene todas las características, entonces, que dijo la doctora García, de un contrato de viaje. Es un contrato general que luego estar complementado por un contrato individual de adhesión que va a firmar el representante del menor a los 30 días de haberse firmado ese contrato general, y al ser un contrato de adhesión, lo único que va a poder hacer o lo único que va a poder negociar es el plan de pago. Para que se pueda firmar este contrato individual, es necesario que se abone la cuota cero. ¿Y qué es la cuota cero? Es la primer cuota que deben pagar los representantes de los estudiantes para formar parte de este sistema de protección del turismo estudiantil. Con esa cuota cero, que es al 6% del monto total del viaje, se crea el Fondo de Turismo Estudiantil, que es un fideicomiso a cargo de Banco Nación como fiduciario, donde el turista es el beneficiario y la agencia de viajes es la fiduciante y quien debe depositar esa cuota cero a los 60 días de haberse firmado ese contrato individual. Si no se abona la cuota cero, no se tiene la protección de este sistema de turismo estudiantil, que es lo que va a permitir que los usuarios o turistas estén protegidos. ¿Cómo se activa este fideicomiso? Este fideicomiso se activa solo por causales objetivas
que están enunciadas en el artículo 32 de la resolución 23 del año 2014. Y son causales que dan lugar a que se pueda cubrir las prestaciones básicas de ese viaje que se podría llegar a frustrar. Y acá las tenemos pautadas. Cuando el viaje no se realiza en la fecha pautada por causas ajenas al turista. O cuando el agente de viajes informa que no puede cumplir con las prestaciones o con las obligaciones a su cargo. O cuando el agente de viajes no cumple con los pagos o con las reservas. O existen serias presunciones por hechos u omisiones en que el viaje puede llegar a correr peligro. O cuando la autoridad de aplicación considera que por razones de gravedad y urgencia no puede realizarse el viaje. Solo estas causales se activa el fideicomiso y a que se pueda, obviamente, cubrir el viaje con las prestaciones básicas. Cualquier otro incumplimiento contractual se tiene que resolver por la ley de defensa. Acá tenemos que es la cuota cero, yo ya lo dije, pero bueno, es la primer cuota que el pasajero o pasajera deposita en la cuenta. El fiduciario lo realiza a través de la emisión de un cupón, que es el cero, equivale, decía, al 6% del paquete básico del viaje, y si no hay pago, no se tiene la cobertura, y se exime al fiduciario de esa protección. La misma legislación de turismo estudiantil dice que se aplica la Ley de Defensa del Consumidor con base en el regambre constitucional del artículo 42. Es un usuario y que obviamente tiene la protección de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece, como sabemos, en su artículo 40, una responsabilidad solidaria, indistinta, de orden público, inexcusable y objetiva. Por lo tanto, en estos momentos donde hay bastante confusión en la legislación y, como decía la doctora García, vacíos legislativos, la Ley de Defensa del Consumidor nos va a dar el marco en el cual el turista usuario va a poder apoyarse. A ver, acá. Quería también hacer mención a dos normas que de la pandemia del COVID-19. Sabemos que se sancionó la ley de emergencia, la 27.563, que era una norma que tendía a el sostenimiento y la reactivación del sector turístico, una norma de emergencia, y en cuyo articulado todo lo referido a turismo estudiantil lo dejaba sujeto a lo designado por la autoridad de aplicación. En virtud de eso, se sancionaron dos normas, que fue la resolución 498 del 2020, donde se le ofrecía la reprogramación o el reembolso como opciones a los estudiantes que no habían podido viajar. Esa reprogramación obligaba a las agencias de turismo a ofrecer 2 fechas y 2 itinerarios, y el reembolso le permitía a las agencias retener un 25% en concepto de gastos administrativos del total del paquete. La práctica demostró que en realidad la mayoría optó por el reembolso y no por la reprogramación, ya que muchos habían ya dejado de estar en el ámbito o en el nivel secundario, en el caso de los viajes de egresados, y entonces surgió otro problema. Ese 5% se tomaba del total del paquete, eso
dio lugar a que en el año 2021 se emitiera la resolución 17, donde se aclaraba que el 25% era de lo efectivamente abonado por cada pasajero. Acá puse un signo de interrogación porque en realidad en turismo estudiantil considero que siguen vigentes las normas que analizamos. El DNU no las derogó. Sí, la ley de bases hablaba de turismo estudiantil, pero no hacía muchos cambios a la legislación. Y acá también quiero hacer dos comentarios que me parecen importantes. El primero tendiente a los usuarios y consumidores, diciendo como ya que la ley del consumidor está vigente, tenemos el artículo 42, pueden tener su protección, pero también la Ley Nacional de Turismo, en el artículo 37, habla de los usuarios y consumidores y habla que la autoridad de aplicación puede establecer los mecanismos necesarios o las normas tendientes para la protección de la y la ley también tiene sanciones, la Ley Nacional de Turismo. Entonces, no estando vigente la Ley 18.829, en caso de incumplimiento, entiendo podrían aplicarse las sanciones de la Ley Nacional de Turismo. Esa es una primera conclusión. Otra cuestión que pasó en estos días fue que, en el caso concreto, la empresa Travel Rock empezó a querer cobrar cargos por tasas de embarque, por seguros en cuanto a equipamiento, seguros de trineos, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que lo que primero tenemos que ver es qué decía el contrato, si el contrato excluía o no a las tasas, ¿no? En las condiciones generales de contratación. Sin embargo, las últimas noticias que tenemos, Travel Rock decidió devolver esas tasas que se cobraban o hacerse cargo de las tasas. Si es un incumplimiento contractual, y bueno, dependerá de qué decía el contrato en cada caso, pero me parece que si se otorga el certificado nacional para turismo estudiantil, hay una responsabilidad y un contralor del Estado, y también utilizar los mecanismos que la Ley Nacional de Turismo establece puede ayudar al turista. Otra cuestión que también es importante ya en el ámbito privado recalcar, se creó la Cámara Federal de Turismo Estudiantil, dependiente de la Federación de Agencias de Viajes y Turismo, con el fin de jerarquizar el sector, donde pueden anotarse aquellas agencias que realizan turismo estudiantil. Hay muchos interrogantes más, sería fabuloso poder dar solución a todos estos vacíos, pero me parece que ordenando la normativa, al menos en turismo estudiantil, se puede continuar. Al principio las noticias eran no va a haber más coordinadores, no va a haber más Fondo Nacional de Turismo Estudiantil. Bueno, todo eso sigue vigente porque la resolución 23 del 14 está vigente y la ley 25.599 también. Bueno, nada más. Muchas gracias y bueno, espero haber aclarado algunas dudas. Gracias, Marisa. Justamente con lo que comentaste sobre las empresas, los cobros excesivos en tasas de embarque y aeroportuarias que hacen algunas empresas de viajes de estudios, la doctora Rodríguez Luna pregunta si dicha situación encuadraría en un incumplimiento contractual. Claro, y acá medio como que lo respondí en el sentido de que hay que ver cada uno de los contratos, es decir, sí, en el contrato o en las condiciones generales decía que no cubrían extras, tasas, etcétera, y bueno, no sería un incumplimiento. Si estaba todo cubierto, sí, sí. Aparte, las tasas de embarque son desde el momento de la emisión, o sea, serían en el momento en que va a realizarse el viaje, es decir, me parece que hay que analizar cada uno de los
acuerdos o contratos en particular. Hola. Sí, la escuchamos. Sí, doctora. A modo de ejemplo, porque justamente tengo el contrato respecto a esto, la cláusula en específico del anexo, digamos, del contrato, vio que se hace el complementario, porque tenemos el Sí, contrato general. sí. Bien, bueno, esta cláusula dice, transporte ida y vuelta, se pacta el traslado de ida y vuelta en avión exclusivamente en vuelo de línea regular, Aerolíneas Argentinas, para viaje de egresados gestionados por, bueno, la empresa que nombró. Todos los costos de seguros e impuestos correspondientes y exigidos por la autoridad competente se encuentran incluidos en el precio acordado, por lo que no habrá costo adicional alguno, exceptuando la tasa de embarque e impuestos aeroportuarios que deberá ser abonada por cada pasajero. Lo que pasa es que con lo que es de público notorio, esta empresa pone al frente que son tasas, la tasa aeroportuaria y la de embarque, y son 250.000 pesos, cuando uno en la realidad entra en la página y no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ellos incluyen la cuestión de los prestadores, que el de esquí, el de la moto, entonces ponen todo en el paquete y no lo ponían, ponían el tema del ropa, etcétera. Pero la cláusula está clara. Exactamente, en este caso la cláusula es solamente tasa de embarque y aeroportuaria, con lo cual todo lo otro que ellos quieren incluir en el contrato es totalmente improcedente. Tiene que hacer cargo la empresa. Exactamente. Me parece que se estaba resolviendo así ahora. Sí, porque el contrato me encargué yo de hacerle la respectiva armonización con el contrato general. ¿Me explico? Perfecto, perfecto. Gracias. No, a usted. Muy bien, bueno, no tenemos más preguntas en el chat, así que Marisa, Lilian, no sé si quieren agregar algo para el final. Les comento que la doctora Guidi se ha tenido que retirar, pero bueno, agradece este espacio. Y también está con nosotros la doctora Nélida Méndez, quien va a estar junto con Flavia Medina y Mónica Pesoni el próximo lunes en el segundo encuentro de este ciclo. Así que Marisa, Lilian, Nélida, no sé si quieren agregar algo para ir cerrando. Bueno, yo lo que diría en todo caso, teniendo en cuenta que este es un espacio es un espacio de abogados, de colegas que están vinculados en la colegiación de la provincia de Buenos Aires en este aspecto, en este caso, en esta oportunidad. Nosotros tenemos el Instituto de Derecho del Turismo en el Colegio de Abogados de Loma de Zamora, que viene trabajando desde el 2010 aproximadamente. Fue el primer instituto que se creó en este tema, con esta temática de análisis. Invitamos a todos los que quieran, a futuro. La directora es justamente la doctora Marisa Benuto, de este instituto, pero también que se animen a empezar a investigar sobre estos temas, porque es un nicho de trabajo que no está explotado y se necesitan abogados. Nosotros lo que hemos dado es una pequeña introducción. Hay muchísimas temáticas que seguramente algunas se van a abordar en la otra clase, la del lunes próximo, pero también se van a quedar cortos porque hay muchísimas temáticas que se visualizaron, por ejemplo, en la época de la pandemia con las cancelaciones de viajes, con el problema del transporte aéreo, con, bueno, el tema de turismo estudiantil es otra cuestión, otra temática, y también se necesitan abogados para todo lo que es las consultas legislativas, porque acá hay muchas normas jurídicas a nivel federal, el turismo se desarrolla a nivel federal, y a veces nos consultan en un aspecto que no es el conflicto, que es donde nosotros más trabajamos como abogados y abogadas, sino en el asesoramiento legislativo. Así que en un momento donde hay tantas dificultades en la profesión, yo creo que hay que analizar estos nuevos nichos de trabajo que la abogacía lo requiere y que además
hay que hacerlo en función de la reflexión y de la profundización en la investigación. Así que un poquito esto es lo que yo invitaría a todos los colegas que hoy pudieron asistir a estas charlas. Y muchísimas gracias, reitero, por el espacio brindado. Marisa, tenés el micrófono cerrado. Ahí está. Bueno, no, muchas gracias, y también iba a invitarlos al Instituto de Derecho del Colegio de Abogados de Lomas. Nosotros nos reunimos los cuartos martes de cada mes. Y bueno, y la idea es seguir trabajando, seguir investigando, seguir tratando de encontrar respuestas a todo esto que, bueno, nos apasiona, ¿no? Además de ser una fuente laboral. Y agradecer, obviamente, a Nélida, que Nélida forma parte, aún de manera remota del Instituto siempre, por esta convocatoria. Nélida, tenés la mano levantada. Sí, para decir únicamente que estoy muy contenta con la participación de Graciela, Lilian y Marisa. Yo creo que han enriquecido los conocimientos del auditorio y bueno, tengo que decir que soy una invitada especial del Instituto de Lomas, que también me honra con esa invitación, y decirles a todos los que están presentes que no se olviden que la semana que viene, el lunes, continuamos con estos temas distintos, pero siempre dentro del ámbito del turismo. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y los esperamos la semana que viene. Los esperamos el lunes próximo, como decía la doctora Méndez. El enlace de acceso va a ser el mismo que el que usaron hoy. Igualmente van a recibir en sus correos electrónicos un recordatorio, así no se lo pierden. Bueno, estaríamos cerrando entonces por hoy. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias Marisa, Lilian, Nélida, y bueno, a todas las personas que se han conectado para escucharlas. Y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.